Bueno, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos dan para entrar a sus hogares. Gracias por los que han estado siguiendo la predicación y todo lo que hacemos en esta iglesia por medio de estas plataformas de YouTube, de WhatsApp, de Facebook, etc. Todo tiene el propósito de glorificar a Dios, todo tiene el propósito de edificar la vida de cada uno de ustedes que nos hacen el favor de mirarnos, de escucharnos. Vamos a orar, vamos a poner esto en las manos de Dios y así vamos a recibir a nuestro hermano Hilario Cortés. Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por una vez más que podemos estar de esta manera sirviendo a nuestros hermanos, compartiendo todo lo que tú nos das, la palabra, compartiendo las alabanzas y que todo sea, Señor, para la honra y la gloria tuya. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a recibir al hermano Hilario. Bien, hermanos, pues bienvenidos a este servicio. Queremos recordar que exactamente hace un año teníamos un servicio presencial que, bueno, pues como se dieron las cosas, fue el último antes de la pandemia, el 15 de marzo según nuestros registros. Entonces estamos recordando esto. Vino la pandemia y nos hizo cambiar planes, cambiar proyectos. Entonces, pues en ese tiempo planeábamos la Cena del Señor en este edificio, en el templo, y también pues estábamos haciendo planes para nuestro encuentro. Bien, pero vino la pandemia, hermanos, y pues muchas dudas, incógnitas, y pues qué va a pasar, quién sabe. Pero nosotros cantábamos esto, hermanos, cantábamos: Jehová es mi refugio y mi fortaleza. Cumplimos con las pautas que nos marcaban nuestras autoridades, pero adelante nosotros, y primero estaba nuestro Dios como nuestro escudo. Cantemos. Jehová es mi refugio y mi fortaleza, es mi castillo, mi escondedero, Jehová es la roca de la vida eterna, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida, por tanto no temeré, porque en sus brazos Él me sostendrá. Jehová es mi refugio y mi fortaleza, es mi castillo, mi escondedero fiel, Jehová es la roca de la vida eterna, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida, por tanto no temeré, porque en sus brazos Él me sostendrá. Y después, hermanos, pues allá a estas fechas tenemos que cantar esto, tenemos que decir esto. Hasta aquí, hasta este momento, el Señor ha estado con nosotros. Cantemos Ebenezer. Canten. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos durará. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su mano nos guiará. Esta canción por los siglos
ayudará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y luego, hermanos, como dice un canto, un corito por ahí que hemos escuchado muy bonito, dice: esta obra no va a parar. Nuestros hermanos misioneros no se regresaron a su casa, no se regresaron a nuestro cobijo, ellos tuvieron que seguir ahí donde estaban. Vamos a cantar esto, recordando a cada uno de nuestros hermanos misioneros y su servicio en la obra del Señor. Cantemos, Misioneros de mi tierra. Caminos del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las naciones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos los seres humanos. Su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ay, van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. Bueno, ahora es el momento de los anuncios. Y para los anuncios, lo primero que quiero mencionar es que estamos planeando tener la Cena del Señor el día 3 de marzo, que es un sábado, a las 3 de la tarde, 3 de abril, perdón, y el día 4 de abril, 3 de abril y 4 de abril, sábado a las 3 y domingo 10 de la mañana. Estamos abriendo un nuevo horario a las 12, por si alguien todavía no se ha anotado. Creo que ya hay unas 5 o 6 personas anotadas en ese horario de las 12. Si no se completa la página, vamos a ver de qué manera los reacomodamos. Pero, y si no, pues como quiera lo hacemos. Entonces, sábado 3 de abril y domingo 4 de abril, la Cena del Señor. También quiero mencionarles
que cada domingo a las 11 de la mañana está aquí nuestro hermano Hilario Cortés para recibir nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Cada domingo a partir de las 11 hasta las 12:30 del mediodía. Y ahora les voy a dejar con una serie de diapositivas en el PowerPoint para que ustedes vean los grupos pequeños que tenemos. Si hay alguno que les interesa, alguno al cual quisieran asistir, hay grupos para mujeres, hay grupos para hombres, hay grupos mixtos, hay grupos para adolescentes, hay grupos para niños, ahí está todo. Entonces, disfrútenlo, Dios les bendiga. Para afinar el devocional, después de 52 servicios, incluido este, hermanos, 52 servicios virtuales. Vamos a cantar, vamos a acompañar a nuestra hermana Ana Lidia cantando Cuán admirable amor. Cantemos. Sublime don que Dios me dio.
Bueno, pues qué tremendo. Si ya vieron el video de las diapositivas que puso Dani, gracias a Dios estamos creciendo. Muchos grupos pequeños. Sin embargo, la mucha actividad no significa madurez. La mucha actividad no significa crecimiento. Los niños chiquitos son los que más saltan y corren. Mucha actividad, pero son niños pequeños. Entonces, sin embargo, estas actividades nos sirven para enfocar a la gente, para servirles, para edificar sus vidas. Y ahora, hermanos, pues estamos con el capítulo 3 del libro de los Hechos. Hemos empezado este libro para ver el extendimiento del reino en el primer siglo. Y la ocasión anterior les dije que la cultura del reino demanda una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y vimos 4 asuntos que se resuelven con la regla del contexto. Vamos a hacer un breve repaso del capítulo 2 y lo primero que vimos ahí fue el asunto de la selección de una persona mediante la suerte. Luego, la llenura del Espíritu Santo, que ocurrió en el capítulo 2. Después, el asunto de las lenguas. Y luego, la fórmula de la salvación. ¿Cómo resolvemos estos asuntos? Con el contexto. El libro de los Hechos es un libro que debe verse en su contexto apropiado. Ahora, ¿qué es el contexto? Aquí se los dije. Cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su debido contexto. Cada libro tiene su contexto. Cada capítulo de la Biblia tiene su contexto. Y otra cosa importante que también les dije en la ocasión anterior fue que el libro de los Hechos debe entenderse en su contexto transicional. Y para ilustrarles lo que es la transición, les puse el dibujo de un puente. Imagínense de un lado un pueblo, de otro lado otro pueblo. Y en medio se pueden juntar personas de aquel pueblo con personas de este pueblo. Y en medio es lo que llamamos transición. El libro de los Hechos tiene una transición primero de Israel a la iglesia. Y luego, dentro de la iglesia, de judíos a gentiles. Y yo les propuse una tercera transición, que es de la presencia física de Dios por medio del Señor Jesucristo, a la presencia espiritual de Dios por medio del Espíritu Santo. Y una cosa que hicimos así muy rápido y nada más les di los pasajes y los puntos donde están ahí en el libro de los Hechos, fue el asunto de cómo es la salvación. ¿Cuál es la fórmula de la salvación? Hay 7 casos diferentes de salvación en el libro de los Hechos. Número 1, en el capítulo 2, los 3,000 de Pentecostés. Número 2, en el capítulo 8, los samaritanos con Felipe. Número 3, en el capítulo 8 también, el eunuco etíope con Felipe. Número 4, Saulo de Tarso en el capítulo 9. Número 5, Cornelio el centurión en el capítulo 10. Número 6, el carcelero de Filipos en el capítulo 16. Y número 7, los 12 judíos, 12 discípulos judíos, eran discípulos de Apolos. Cada caso es diferente. Unos recibieron al Espíritu por la imposición de manos, otros no recibieron al Espíritu, por lo menos ahí no se dice, aunque sabemos doctrinalmente que sí, pero etcétera. El asunto es ver que cada caso es diferente. Y entonces el tema general ahí que desarrollamos fueron las 4 situaciones que nos dividen en el reino de Dios. La selección de una persona por la suerte, la llenura del Espíritu, el asunto de las lenguas, la fórmula de la salvación, etcétera. ¿Qué vamos a ver ahora en el capítulo 3? En el capítulo 3 vamos a ver 3 principios doctrinales que trascienden la cultura judaica. 3 principios doctrinales que trascienden la cultura judaica. Número 1, el Mesías de los judíos es el Salvador de los gentiles. Número 2, el profeta como Moisés es el oráculo de los gentiles. Y número 3, la simiente de Abraham es la bendición
de los gentiles. Estos tres principios son en los que queremos enfocarnos, pero necesitamos ver de qué trata este capítulo 3. Primero, veamos la circunstancia del mensaje de Pedro. O sea, ¿qué fue lo que ocasionó este mensaje? Y se trata de la curación de un cojo de nacimiento. Noten allí en el capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La práctica de la oración no llama la atención de nadie. O sea, nadie se dio cuenta. Además, Pedro y Juan son judíos. ¿Entrando dónde? En un templo judío. ¿Y quiénes están ahí? Gente judía, personas judías. Y hay muchos que iban a esa hora a la oración. Esa era la hora de la oración. Pero la oración, la práctica de la oración, no llama la atención de la gente. ¿Qué es lo que sí llama la atención de la gente? Los milagros. El sensacionalismo. Esto siempre llama la atención de todas las personas. Dice el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Esto sí les llama la atención. Dice el versículo 3, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice 1 Corintios? ¿Lo recuerdan? Ya lo leímos anteriormente, 1 Corintios 1:22. Hay un principio ahí que dice que los judíos piden señales. Y aquí está ocurriendo una señal muy grande, un milagro de sanidad tremendo. Este hombre era cojo de nacimiento. Tenía algunos 40 años de estar ahí a la puerta del templo pidiendo limosna. Dice en el versículo 9, y todo el pueblo, ahora sí, cuando iban entrando solos al templo para orar, nadie se dio cuenta, pero ahora todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba y pedía limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Hermanos, Dios es el que mueve las circunstancias. Pedro y Juan iban al templo y ahí está ese cojo. Ellos ni sabían. Y entonces Pedro supo aprovechar aquella oportunidad y enfocar aquel evento en la persona de Jesús. Que podamos nosotros, oremos, que Dios nos dé la oportunidad y la creatividad para enfocar también a la gente. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y me detengo aquí un momento para enfatizar esta frase. Ha glorificado a su Hijo Jesús. Y la razón es que esto se refiere a la resurrección. El Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo Jesús. Ha resucitado a Jesús. Sigo leyendo. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, verso 14,
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Me detengo aquí un momento. Pedro supo aprovechar aquella oportunidad y enfocar el evento, la sanidad del cojo, en la persona de Jesús. Ahora, es interesante que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el santo y el justo son títulos exclusivos para Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Pero Pedro, hablando de Jesús, le está dando los mismos títulos. El santo y el justo, dice verso 14 otra vez. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El santo y el justo. ¿Quién es en el Antiguo Testamento? Jehová Dios. Dice allá en Ezequiel 39:7. 39:7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. De manera que ese es un título para Jehová. El justo también. Les leo 2 versículos. Uno en el Salmo 11:7 y el otro en el Salmo 119:137. Dice el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Y luego el Salmo 119:137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Pedro supo enfocar aquel evento en la persona de Jesús y aprovecha para decirles que Jesús es el santo, que Jesús es el justo. Ahora, regresando a Hechos capítulo 3, leo el verso 16, porque Pedro está enfocando todo en la persona de Jesús. Y dice el verso 16, y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre del santo y el justo, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. De manera que la circunstancia del mensaje de Pedro fue la curación del cojo. Eso fue lo que motivó esta predicación de Pedro. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de este mensaje de Pedro? Es un mensaje 100% judaico. 100% judaico. Si recuerdan el mensaje anterior en el capítulo 2, cuando Pedro predicó su primer sermón, era un sermón judaico, un mensaje judaico. Dice ahí en Hechos 2:14, por ejemplo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos. No había gentiles allí. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Más adelante, en el mismo capítulo 2, verso 2:22, dijo, varones israelitas, oíd mis palabras. Y luego en el 2:36 también les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. De manera que el primer sermón que Pedro predicó fue un sermón judaico, un contexto netamente judaico. Pedro es judío, la audiencia que tiene es judía, de manera que todo es un mensaje judío. Ahora, regresando al capítulo 3, veamos en el versículo 12, para entender que el mensaje de Pedro, que el mensaje que predicó en el pórtico de Salomón, también fue un mensaje netamente judaico. Dice en el 3:12, Hechos 3:12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Y luego, si vamos también al verso 17, en el verso 17 dice, mas ahora, hermanos,
sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, entregar al justo y al santo, matar al autor de la vida. Ustedes lo hicieron por ignorancia. Dios considera nuestros pecados como pecados de ignorancia. De no ser así, la paga del pecado es muerte. Cada uno morirá por su propio pecado. Pero noten, mas ahora, hermanos. La palabra hermanos que usa Pedro aquí al predicar este mensaje en el pórtico de Salomón no tiene el mismo sentido que usamos hoy. Hoy en la iglesia decimos hermanos, hermano Daniel, hermano Hilario, hermano el que sea. Un sentido, una connotación religiosa. En el contexto histórico que están viviendo Pedro y los apóstoles, ellos no saben qué es un hermano en Cristo. Ellos no saben qué es una iglesia. O sea, sí son una iglesia, sí son hermanos en Cristo, pero no lo saben. Si ustedes leen más adelante en Hechos capítulo 11, dice el verso 25 que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí estamos apenas en el capítulo 3. De manera que ellos no saben eso. Tendrían que pasar unos 25 o 30 años hasta que Pedro escriba el libro de Efesios, la carta a los Efesios, donde él explica y define lo que es la iglesia. Ahora, repito, sí son una iglesia, sí son creyentes en Jesucristo, hermanos en Jesucristo, pero no lo saben. Ellos no lo saben todavía, no saben que son cristianos. Obviamente, jamás se hubieran imaginado que 2000 años después, el cristianismo estaría dividido en católicos, evangélicos, protestantes y los demás, que también se dicen cristianos, perdón, pero no son católicos, no son evangélicos, no son protestantes, son testigos de Jehová, son mormones y lo que les dé la gana. 2000 años después, ¿hasta dónde hemos avanzado? Más divididos que antes, ¿verdad? Pero bueno, regresemos aquí. El contexto de este mensaje de Pedro, sabemos que es un contexto judaico porque la audiencia es una audiencia judía. Su mensaje es un mensaje judío. Ahora, los elementos del mensaje nos muestran su contexto judaico. Por ejemplo, el elemento étnico. ¿A quién le predicó Pedro? A los judíos. Son grupos étnicos judíos. Dijo en el capítulo 2 que venían de todas las naciones bajo el cielo, pero todos eran judíos. Y aquí en el capítulo 3, pues obviamente algo semejante. El elemento étnico nos hace ver que es un mensaje judaico, pero también el elemento mesiánico, porque al predicar, Pedro enfoca su mensaje en la persona del Mesías. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 18, otra vez estamos en Hechos capítulo 3, versículo 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. La palabra Cristo quiere decir Mesías, quiere decir ungido. La palabra Mesías es una palabra que viene del hebreo. La palabra Cristo es una palabra que viene del griego, el ungido, el Mesías. Ellos entendían. Hoy mucha gente conoce algo del lenguaje cristiano. Por ejemplo, una palabra que me imagino siempre se les hará rara a los que no tienen esta cultura religiosa, es la palabra inconverso. Aquí estoy, soy hijo de Dios, soy cristiano y quiero platicar contigo que tú eres un inconverso. ¿Qué es eso? ¿Convertirme a qué, verdad? ¿O convertirme en qué? De manera que ellos ahí, de manera muy común, muy normal, muy natural, usan la palabra Cristo. Y la palabra Mesías, bueno, la palabra Mesías no la tenemos escrita en el Nuevo Testamento, pero ellos entendían porque ellos eran judíos. Entonces, aquí, las profecías que hablaban del Mesías se cumplían en Cristo.
Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, Dios había dado esta profecía para el pueblo de Israel. Dice, voy a leer desde el verso 15, Deuteronomio capítulo 18, comenzando en el verso 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, porque estas son palabras de Moisés en Deuteronomio. Profeta como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y más adelante en el mismo capítulo, verso 18, ahora las palabras también de Dios, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Profeta como tú, hablando de Moisés. Y obviamente es una profecía. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es una profecía que tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. De manera que este mensaje es un mensaje mesiánico. El elemento étnico, el elemento mesiánico. Regresemos a Hechos capítulo 3 y al verso 24, donde Pedro sigue con su sermón, sigue con su predicación y dice, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora, un elemento más que nos muestra que este es un mensaje que tiene un contexto judaico, es el elemento profético. No me voy a detener, solamente voy a leer los versículos 19 y 20, pero habría mucho que decir y que aprender tan solo de estos dos versículos. El elemento profético en el mensaje de Pedro nos muestra el contexto judaico de su mensaje. Dicen los versos 19 y 20, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y con esto se está haciendo una alusión al milenio. No vamos a hablar de eso ahorita, pero dice, si ustedes se convierten, si ustedes se arrepienten, van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, noten el verso 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hay que leer bien. Si ustedes se convierten y se arrepienten, Dios va a enviar a Jesucristo. Noten, no dice, lo va a enviar a sus corazones, no. No dice, lo va a enviar a sus vidas, no. Si ustedes se arrepienten y se convierten, Dios enviará a Jesucristo, que fue antes anunciado. Está haciendo alusión al milenio, está haciendo alusión a la restauración de todas las cosas, porque dice ahí en el versículo 21, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Se acuerdan en el capítulo 1, versículo 6, cuando estaba el Señor Jesucristo resucitado sobre la tierra y ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor no les dio respuesta. No hay respuesta para esa pregunta hasta el capítulo 7. A ver si cuando lleguemos allá podemos retomar estos mismos versículos, capítulo 3, versos 19 al 21, y ver qué sucede en el capítulo 7. Pero el Señor no les dio respuesta. Dijo, a ustedes no les toca en este momento saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, regresando aquí a Hechos 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Estamos hablando de el contexto del mensaje de Pedro. El contexto del mensaje de Pedro podemos verlo por los elementos del mensaje. Un elemento étnico, o sea, está predicando un judío para judíos. Un elemento profético, solamente leímos los versículos 19 al 21. Y también tenemos que ver que es un mensaje misional. Y cuando decimos que es un mensaje misional, es algo que abarca y engloba a todos.
judíos y gentiles. Vamos a ver qué dice el verso 25 de este mensaje de Pedro. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando habla de las familias de la tierra, está hablando de todos los pueblos que no son judíos, todos los pueblos que no son de Israel. Esas son las familias de la tierra. Cuando habla de la simiente, obviamente está hablando de la simiente de Abraham. Y el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16, nos dice que es el Señor Jesucristo. Se los leo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, el versículo 8, en este mismo capítulo 3 de Gálatas, el versículo 8 nos enseña que las familias de la tierra, las naciones, los grupos étnicos, los gentiles, todo son lo mismo. Y el plan de Dios es justificar a todos por la fe. Dice allí en el verso 8, Gálatas 3:8, también lo tienen en la misma diapositiva. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Estamos leyendo el capítulo 3 del libro de los Hechos y estamos viendo el mensaje de Pedro. Vimos primeramente la circunstancia de su mensaje. Lo que motivó, lo que ocasionó este mensaje fue la curación de un ciego. En segundo lugar, vimos el contexto del mensaje. Y es un contexto 100% judaico. Cuidado cuando leemos Hechos, porque no todas las cosas son para nosotros, como gentiles, como iglesia. Hay cosas para judíos en este libro y hay cosas para gentiles y hay cosas para la iglesia. Y ahora, en tercer lugar, hablemos del carácter de este mensaje. Primero vimos la circunstancia, luego el contexto y ahora el carácter de este mensaje. El Mesías de los judíos es el Salvador de los gentiles. Esa es la trascendencia de este mensaje. Miren lo que dice aquí en el 3:18, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, su ungido, había de padecer. Ese Mesías de los judíos es el Salvador de los gentiles. Cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, allá en el Evangelio de Juan capítulo 4, la mujer samaritana sabía que había de venir el Cristo, el Mesías. No sabía quién era, pero ella entendía algo de las Escrituras. Y Jesús categóricamente le dijo, yo soy. Vamos a leer allí en Juan capítulo 4, los versos 40 al 42. Dice de esta manera. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este es el Salvador del mundo. No solamente Salvador de los judíos y no solamente Salvador de los cristianos, es el Salvador del mundo. Por eso decimos que el Mesías de los judíos es el Salvador de los gentiles. Allá en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, cuando Pablo está instruyendo a su discípulo Timoteo, también le dijo lo mismo. Dice en el 1:15, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dijo vino para salvar a los judíos solamente,
No dijo, vino para salvar a los cristianos, protestantes, evangélicos. No, dijo, vino para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, y de esos pecadores yo soy el primero. De manera que el Mesías de los judíos es el Salvador de todo el mundo. Estamos hablando del carácter de este mensaje. Y en segundo lugar, debemos saber que el profeta como Moisés, que Pedro menciona en su mensaje en el capítulo 3, es el oráculo, el profeta de los gentiles. Vamos a ver, regresando a Hechos 3, vamos a ver los versos 22 y 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Aquí está Pedro, citando Deuteronomio. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Detengámonos aquí un momentito solamente. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Yo no soy judío. Si yo no oigo al profeta, ¿de cuál pueblo me van a desarraigar? Pedro, como judío, está predicándole a judíos, diciéndoles que Dios prometió un profeta. Ese profeta es Jesús. Y toda alma que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo, dejará de ser judío, lo quitarán de la nación judía. Eso es lo que está diciendo. Ese es el contexto del mensaje. Pero para nosotros la lección es que ese profeta como Moisés, que es el Señor Jesucristo, es el oráculo de los gentiles. Ya leímos en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 15 al 19, la profecía que Dios hizo en el Antiguo Testamento. De manera que ahí lo ven en la pantalla, y ahí lo ven en la pantalla, lo voy a brincar porque ya lo leímos, y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1. Ya brincamos esos dos versículos y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, porque al decir que Jesús es el profeta, que Jesús es el oráculo de Dios, Apocalipsis capítulo 1 nos lo presenta como el testigo fiel. Jesús como profeta es el testigo fiel de Dios. Dice de esta manera en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Jesucristo, el testigo fiel. Hace muchos años, algunos años, tuvimos aquí una enseñanza del libro de Apocalipsis y vimos este versículo. Esta es la razón por la cual Juan nos presenta a Jesús como testigo fiel, porque Él es el profeta como Moisés. Todo lo que ahora sabemos de Dios nos lo ha revelado este testigo fiel, este profeta como Moisés. Y entre otras, hay 3 cosas básicas que Dios nos ha revelado, que Jesús, el profeta como Moisés, nos ha revelado: el carácter de Dios, la profundidad del pecado y el camino a la vida. El carácter santo de Dios, la profundidad tremenda del pecado y el camino a la vida. El único camino es Jesucristo. Su ministerio como profeta se llevó a cabo en su encarnación. Al hacerse hombre, Él se hizo el testigo fiel de Dios. Y ahora, hablando de este carácter del mensaje de Pedro, la tercera y última cosa que debemos considerar es que la simiente de Abraham es la bendición para los gentiles. La simiente de Abraham es la bendición para los gentiles. Volvamos a leer Hechos 3:25. Dice de esta manera, Pedro predicándole a judíos: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente.
Y ya vimos antes que la simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, Pedro y Juan entraban al templo a la hora de la oración. Y ahí Dios permitió la sanidad de un cojo. Y Pedro aprovechó. Así como Pedro aprovechó, así también nosotros debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Obviamente no vamos a hacer sanidades, porque ya les he estado explicando que es un contexto transicional. Hay muchas cosas que suceden en el libro de los Hechos como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Naamán fue curado de su lepra. En el Antiguo Testamento, Eliseo hizo flotar un hacha. No podemos hacer cosas así hoy. Es el mismo Dios y sigue sanando cuando Él quiere, como Él quiere, pero no de la manera en que lo hacían ellos en ese tiempo de transición. ¿Qué podemos hacer? Aprovechar las oportunidades. También recordemos que una relación sana con el Espíritu Santo y con la palabra implica considerar el debido contexto escritural. No podemos leer nada más así y sacar todo para nosotros. Hay cosas para judíos, hay cosas para gentiles, hay cosas para la iglesia. Y no olvidemos la trascendencia de este mensaje de Pedro. El Mesías de los judíos es el Salvador de los gentiles. El profeta como Moisés es el oráculo de los gentiles. La simiente de Abraham es la bendición para los gentiles. Así se desarrollaban las cosas en el primer siglo. Así se expandía el reino. Ahora, estamos todavía en Jerusalén. No han salido de Jerusalén. Más adelante Dios provocará algo para que salgan de Jerusalén y vayan, como el Señor Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Próxima semana, capítulo 4. ¿Qué ha dicho Dios a tu corazón con este capítulo 3? Haz una lista. Alguien dijo hace mucho, dudo mucho del crecimiento de un cristiano que nunca toma notas. Hace mucho tiempo que escuché esas palabras. Pues hasta aquí llegamos por hoy. Capítulo 4 de los Hechos, la siguiente semana. Dios les bendiga.